Buenos días, mi nombre es Emilio Gálvez y bienvenidos de nuevo al canal Educación Gratuita para Eléctricos y Electrónicos. Hoy voy a comenzar una serie de videotutoriales para el módulo de Elementos de Sistemas de Telecomunicaciones que se imparte en el ciclo de grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. En este videotutorial vamos a ver un repaso de la clase que impartí de filtros, porque hay gente que se ha incorporado un poquito más tarde, entonces para que tengáis unos apuntes, un videotutorial sobre lo que impartí y podáis repasarlo. Bien, mira, estuvimos viendo lo que eran los filtros, el filtrado de una señal y estuvimos viendo también lo que eran los filtros RC. Entonces, lo que yo comentaba en clase, que muchas veces os pregunto, ¿esto es un filtro pasa alto o pasa bajo? Y llegáis y tenéis la manía de aprenderlo de memoria. Es decir, pues, si la resistencia va arriba y el condensador abajo, pasa abajo, si no, pasa alto. Claro, luego en el examen ponéis nerviosos, la memoria falla, la memoria con el tiempo se extingue. Entonces, lo que tenéis que hacer es razonar. Es decir, yo cuando veo un filtro de este tipo, yo ahora mismo no sé si pasa alto, pasa abajo o cómo es. Yo me paro unos segundos, lo razono y digo, este es pasa abajo. Entonces, lo que os voy a enseñar aquí es cómo razonar, ¿vale? Mirad. Bueno, voy a copiar esto, lo voy a pegar aquí. A ver, me vais a dar un segundo, que vamos a hacer así. Esto lo vamos a poner aquí. Y este mismo lo vamos a poner aquí. Porque lo que vais a hacer es siempre iros a los casos extremos para el razonamiento. Y de esta manera no vais a fallar. Vale, pues entonces, nosotros tenemos aquí una resistencia, aquí tenemos la tensión de entrada y entre este borne y este tendríamos la tensión de salida, ¿vale? Pues nosotros tenemos la resistencia y el condensador. Ahora bien, tenéis que tener claro lo que es el concepto de resistencia y reactancia, es decir, ¿qué es resistencia? Es la oposición al paso de la corriente eléctrica. ¿Qué es la reactancia? La reactancia es la oposición al paso de la corriente eléctrica que ejerce un condensador o una bobina. Si es un condensador sería reactancia capacitiva y si es una bobina reactancia inductiva. ¿Qué es la impedancia? ¿Vale? Pues la impedancia es la oposición al paso de la corriente eléctrica que ejerce cuando hay resistencias, condensadores y bobinas, ¿vale? Es decir, resistencia, oposición al paso de la corriente eléctrica. Reactancia, o capacitiva o inductiva, pues la oposición al paso de la corriente que ejercen condensadores o bobinas. Y impedancia, que se representaría con Z, sería la oposición al paso de la corriente eléctrica cuando están resistencia, condensadores y bobinas. Vale. Pues la reactancia, en este caso, la oposición al paso de la corriente eléctrica de un condensador, la vamos a representar por XC, ¿vale? Bueno, ya os estuve explicando cómo se comportan en corriente continua los condensadores, si queréis luego hago otro vídeo tutorial, pero lo que nos interesa es en corriente alterna. La oposición al paso de la corriente eléctrica de un condensador se representa por la reactancia y esta fórmula es igual a 1 partido omega C, donde omega es 2πf, ¿vale? El 2πf, esto lo que representa es omega. Vale. Si os dais cuenta, la reactancia de un condensador está influida por la frecuencia. Es decir, ¿qué ocurre? Que si la frecuencia es, vamos a irnos, por eso digo, a los casos muy extremos. Si la frecuencia es muy grande, vamos a poner infinito. ¿Qué pasaría si la frecuencia es muy grande? Infinito. 1 partido infinito, ¿vale? Es decir, 1 partido infinito, la XC a qué es igual. Entonces, la XC sería igual a 0. Es decir, si esto es muy grande, esto va a ser muy pequeño. Es decir, para frecuencias muy grandes, es decir, tirando al caso radical, ¿vale? Me voy a los extremos. Si la frecuencia fuera infinita de grande, el condensador tiene una reactancia de 0.
¿una reactancia de 0 a qué equivale? Bueno, pues equivale a un cortocircuito, es decir, yo aquí podría pintar como si esto fuera un cortocircuito. ¿Qué es lo que ocurre si esto es un cortocircuito? Si yo tengo aquí la señal de entrada, perdonad, repito porque siempre escribo con el ratón y entonces queda un poco cutre. Pero bueno, voy a hacer una cosa también, lo voy a coger aquí, esto os lo quito y os pongo aquí esto, para que veáis que se comporta como un cortocircuito. Entonces, si yo tengo aquí que se comporta como un cortocircuito, si esto es 0 voltios, y aquí por ejemplo es pues, 3 voltios, 4, lo que sea, este punto, estos 0 voltios, no es el mismo, no tengo la misma tensión aquí, no tengo la misma tensión aquí, 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 como es cable, es decir, tenga lo que yo tenga en la entrada, ya sean 3 voltios, 4, 5, 6, en la salida siempre voy a tener 0 voltios porque está cortocircuitado. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de una cierta frecuencia de corte, esto luego lo iré explicando, ¿vale? Haremos ejercicios de cálculo de frecuencias de corte. A partir de la frecuencia de corte, para frecuencias muy grandes, superiores a esa frecuencia de corte, la reactancia del condensador es 0, es cortocircuito, con lo cual no va a dejar pasar esas señales, va a ser siempre 0. ¿Qué significa? Que si yo tengo, por ejemplo, aquí la frecuencia de corte, va a dejar pasar señales, voy a dibujarlo de forma ideal, ¿vale? Luego veremos la representación real. Entonces, hasta cierta frecuencia de corte va a dejar pasar. ¿Qué pasa cuando supere la frecuencia de corte? Que el condensador se comporta como un cortocircuito y no nos va a dejar pasar la señal. Con lo cual, esto se comporta como un filtro pasa abajo. ¿Os dais cuenta? Es decir, vamos a verlo ahora para que lo veáis. Acabamos de hacer si la frecuencia es muy, muy grande. ¿Qué ocurriría si la frecuencia es muy, muy, muy pequeña? ¿Vale? Si la frecuencia fuera muy pequeña, vamos a suponer una frecuencia de 0, 1 partido 0, que es infinito. Es decir, xc es igual a 1 partido 2πfc. Si la frecuencia es 0, 1 partido 0, la xc sería infinito. ¿Qué es infinito? ¿Qué significa eso? Que el condensador se comportaría como resistencia infinita, es decir, como circuito abierto. Es decir, si yo ahora aquí tengo 0, aquí voy a tener 0, pero como está abierto, si tengo aquí 3 voltios, al no haber caída de tensión en la intensidad, aquí voy a tener 3 voltios. Si tengo 4, pues voy a tener 4. Es decir, aquí lo que estamos viendo es que la señal de entrada se va a reflejar en la salida, con lo cual aquí para frecuencias muy bajas la señal de entrada se va a reflejar en la salida, es decir, me va a dejar pasar la señal. ¿Lo veis? Es decir, para señales muy pequeñas, si son muy pequeñas, el condensador se comporta como un circuito abierto, ¿vale? Con lo cual, para señales pequeñas, la señal de entrada se refleja en la salida y me deja pasar esa señal. Para señales muy grandes, a partir de una frecuencia de corte, pues lo que va a ocurrir es que a partir de esa frecuencia de corte se comporta como un cortocircuito. Luego la salida siempre va a estar cortocircuitado y no deja que esa señal de entrada llegue a la salida. Con lo cual aquí lo que tenemos es un filtro pasa bajo, ¿vale? Lo que tenéis que hacer siempre es razonar, ¿vale? Es decir, lo que os he dicho, yo me voy a los dos casos extremos y analizo el filtro. Después veremos, por ejemplo, que el filtro no se representa así realmente, sino que va a ser algo así. Eso después os lo voy a hacer con una práctica, con osciloscopios, con trazador de Bode y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, por tema de tiempo, voy a cortar este video tutorial. Acabamos de ver el filtro pasa abajo con resistencia a condensador y ahora en el siguiente tutorial vamos a analizar el filtro pasa alto con resistencia a condensador. Y vamos a hacer lo mismo, lo vamos a razonar, a ver si es pasa bajo, es pasa alto, cómo se comporta, y lo que quiero es que razonéis, no aprendáis de memoria, sino la cagáis, ¿vale? Razonar, razonar y razonar. Venga, nos vemos en el siguiente video tutorial.